La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 50. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 17 al 23 de febrero. ¿Cómo ayudar a los hijos a fortalecer su fe? Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Cómo deben reaccionar los padres a las preguntas de los hijos sobre nuestras creencias bíblicas? Puede que su primera reacción como padres sea pensar que sus hijos están perdiendo la fe y por eso se preocupen. Pero lo cierto es que los niños tienen que hacer preguntas para formarse sus propias ideas. Así que no hay que tenerles miedo a sus preguntas sinceras sobre nuestras creencias. Hay que verlas como oportunidades para enseñarles a pensar por sí mismos. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo, analizaremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a 1. Desarrollar sus propias convicciones. 2. Comprender el valor de las normas morales de la Biblia. Y 3. Defender sus creencias. Al mismo tiempo, veremos aspectos positivos de las preguntas de los hijos y algunas actividades en familia que pueden aprovecharse para hablar de nuestras creencias cristianas. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué preguntas pudieran surgirles a los hijos y por qué? Los padres cristianos reconocen que la fe en Dios no se hereda. Por eso es natural que con el tiempo ellos se pregunten, ¿cómo sé yo que existe Dios? ¿Puedo confiar en lo que dice la Biblia? En realidad, la propia Biblia anima a los cristianos a que usen su capacidad de razonar y comprueben todas las cosas. Romanos 12:1 y 1 a los Tesalonicenses 5:21. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a desarrollar su propia fe en la Biblia? Anímenlos a comprobar que lo que creemos es verdad. Romanos 12:2 dice. Y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando sus hijos comparen lo que enseñan nuestras publicaciones con lo que explican las enciclopedias y otras obras respetadas, aumentará su fe en lo que dice la Biblia. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo se puede estimular la capacidad de razonar de los hijos? Dé un ejemplo. Los padres tienen muchas oportunidades de hablar con sus hijos sobre la Biblia y la fe en Dios. Pueden mantener interesantes conversaciones durante la visita a un museo, un jardín botánico o alguna exposición en una de las sucursales de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, al visitar un museo, sea en persona o de manera virtual, podrían destacar objetos o acontecimientos históricos que refuercen la convicción de sus hijos de que la Biblia es exacta. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Qué demuestran la belleza y el diseño que vemos en la naturaleza? Dé un ejemplo. En la naturaleza existen muchos objetos que tienen un patrón en espiral, como la forma de algunas galaxias, el caparazón del nautilo, las hojas de algunas plantas y la cabeza de los girasoles. En las clases de ciencias, sus hijos aprenderán que hay leyes que determinan la forma de muchas cosas. Por ejemplo, cada copo de nieve se forma siguiendo unos patrones geométricos llamados fractales. Estos patrones también se encuentran en otros objetos de la naturaleza. Pregunta B. ¿Qué tipo de preguntas pueden ayudar a los hijos a reforzar su creencia de que existe un creador? ¿Quién estableció las leyes que producen estos patrones tan hermosos? ¿Quién está detrás del orden y del meticuloso diseño que vemos en la naturaleza? Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué razones podrían los hijos cuestionar el valor de las normas de la Biblia? Si sus hijos ponen en duda el valor de las normas de la Biblia, traten de entender la razón de fondo. ¿Es porque de veras no están de acuerdo con esas normas?
¿O es sencillamente porque no saben cómo explicar sus valores cristianos cuando otros les preguntan? Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a tener una relación más estrecha con Jehová? Al estudiar la Biblia con sus hijos, usen las preguntas y los ejemplos del libro Disfrute de la vida para intentar que se abran y expresen su opinión. Por ejemplo, la lección 8 compara a Jehová con un buen amigo que nos recuerda lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien y no nos pase nada malo. Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué pueden hacer para que sus hijos valoren todavía más los principios bíblicos? Cuando lean juntos la Biblia o el texto del día, hablen de cómo han ayudado los principios bíblicos a su familia en particular. También podrían destacar cómo nos protegen los principios bíblicos física y emocionalmente. Hablar de esos principios probablemente les ayude a sus hijos a valorar todavía más los consejos de la Biblia. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hace un matrimonio para que su hijo comprenda el valor práctico de los principios bíblicos? Steve, que vive en Francia, explica cómo él y su esposa ayudan a su hijo adolescente, Ethan, a percibir el amor que hay detrás de las leyes de Jehová. Le hacemos preguntas como estas. ¿Por qué nos pide Jehová que respetemos este principio? ¿Cómo muestra este principio que Él nos ama? ¿Y qué pasaría si no lo aplicaras? Steve añade, nuestro objetivo es que Ethan comprenda que la sabiduría de la Biblia es muchísimo mejor que la sabiduría humana. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo se les puede enseñar a los hijos a aplicar los principios bíblicos? Dé un ejemplo. Una oportunidad para hacerlo es cuando los maestros les piden a sus hijos que lean un libro como parte de un proyecto de clase. El libro quizás presente como ejemplos dignos de imitar a personajes que cometen actos inmorales o actúan con violencia. Ustedes podrían animar a sus hijos a comparar el comportamiento de estos personajes con los principios bíblicos. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué tema podría intimidar a un joven cristiano y por qué? Puede que a algunos jóvenes cristianos a veces les falte la confianza para defender sus creencias. Quizás se sientan inseguros cuando sale en clase el tema de la evolución. A fin de cuentas, muchos maestros presentan la teoría de la evolución como un hecho probado. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué ayudará a los jóvenes cristianos a estar más seguros de sus creencias? Los jóvenes pueden fortalecer sus propias convicciones reflexionando en las razones que han convencido a otros hermanos y hermanas de que la vida fue creada. Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a defender su creencia en un creador? Recuérdenles que no tienen que discutir con sus compañeros. Pero si alguno está dispuesto a conversar, pueden usar razonamientos sencillos y lógicos. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo puede animarse a los hijos a buscar oportunidades para hablar de la Biblia? Dé un ejemplo de lo que un joven podría preguntarle a un compañero. Hablar de la Biblia puede compararse a tocar un instrumento. Al principio cuesta trabajo y se tocan melodías sencillas, pero con el tiempo y la práctica va costando menos esfuerzo. Lo mismo pasa al hablar de nuestra fe. Es mejor empezar con conversaciones sencillas. Por ejemplo, el joven cristiano podría preguntarle a un compañero, ¿sabías que muchos ingenieros copian diseños de la naturaleza? Mira qué video tan interesante. Luego podría enseñarle un video de la serie ¿Lo diseñó alguien? Y preguntarle, si a un científico se le da reconocimiento por copiar un diseño que ya existía en la naturaleza, ¿a quién debería dársele el reconocimiento por el diseño original? Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a seguir fortaleciendo su fe en Dios? Padres, cuando estudien la Biblia con sus hijos,
Anímenlos a explorar temas que aumenten su respeto por la palabra de Dios y sus normas morales. Estimulen su capacidad de razonar, haciendo que se fijen en detalles fascinantes de la creación de Jehová. Ayúdenlos a comprender las asombrosas profecías de la Biblia que ya se han cumplido. Sobre todo, oren con sus hijos y a favor de ellos. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a hacer estas cosas? Desarrollar sus propias convicciones. Comprender el valor de las normas de la Biblia. Defender su fe en un Creador. Fin del artículo.